Y tu palabra, Señor, está bendecida, Señor, para bendecirnos a nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, todo ejército, todo deportista, todo trabajador se prepara para ganar, ¿sí o no? El deportista de alto rendimiento, el deportista profesional, se prepara es para la victoria, se prepara para ganar y tiene una dieta especial, tiene una rutina física y mental muy exigente. Y cuando están en el campo de juego, ellos no están pensando que van a perder, sino que están pensando en qué, en que van a ganar, ¿cierto? Obviamente que se van a enfrentar contra otro equipo que está en las mismas condiciones. Así que entran a ganar. Yo le tengo buenas noticias. ¿Cuánto les gustan las buenas noticias? El evangelio significa eso, buenas noticias. Y hoy he traído evangelio, he traído buenas noticias para su vida. Y las buenas noticias es que Dios a nosotros nos ha preparado para ganar y nos ha preparado para la victoria. ¿Cuántos creen eso? Hemos sido diseñados para eso. Y en el sermón de hoy nos daremos cuenta que es así. Es más, no solamente Dios nos ha preparado y nos ha diseñado para la victoria y para ganar, sino que Dios nos ha asegurado la victoria. Y por eso nosotros hoy día podemos decir con toda la confianza que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y en un momento de la historia de Israel, liderado por Josué, y este fue un pueblo que pasó de ser un pueblo derrotado a un pueblo ganador. Pasaron de ser perseguidos a ser perseguidores. Y el sermón de hoy tiene mucho que ver con nosotros como comunidad y como creyentes, como individuos. Recordemos que este pueblo, antes de llegar a ese momento de pasar de ser de derrotados a ser ganadores, de ser perseguidos a perseguidores, tuvo todo un proceso. Este pueblo había salido victorioso bajo el liderazgo de Moisés de la esclavitud egipcia, pero habían durado 400 años en derrota, en vergüenza, en esclavitud. Dios tiene misericordia de ellos y los saca por mano de Moisés de una manera milagrosa. Pero por causa de su incredulidad, les tocó vivir 40 años más en el desierto, pero en unas condiciones difíciles, adversas, viviendo ¿en dónde? En el desierto. Y el desierto es sinónimo de escasez, es sinónimo de rutina, es sinónimo de cansancio, de fatiga. Y allí duró este pueblo por causa de su desobediencia, por causa de su incredulidad, por causa de su mentalidad derrotista. Les tocó vivir este tiempo de esa manera. Pero Dios viene a cambiar esta condición. Este pueblo tiene que mudar, tiene que cambiar. Esa generación incrédula tuvo que morir. Dios se deshizo de ellos por su desobediencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis y una aplicación. Porque todas las iglesias son el pueblo de Dios. Todas las iglesias locales también tienen procesos como comunidades autónomas que son. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros hemos sido una iglesia que hemos tenido procesos de Dios y hemos tenido momentos de transiciones, y en este justo momento, en estos días, estamos viviendo una transición de parte de Dios.
Hay gente que lo ha entendido, hay gente que de pronto no lo entiende, ¿cierto? Pero lo estamos viviendo tiempos de transición. Y en las transiciones de Dios, en las comunidades cristianas, desafortunadamente hay gente que se queda. Hay gente que no pasa la transición, que es deshecha, digámoslo así, por su incredulidad o porque no conectan. Es mi oración como pastor, hermanos, y Dios sabe que con lágrimas he orado a Dios que ninguno de ustedes se quede en esta transición. Ese es mi deseo. Pero desafortunadamente, en las transiciones siempre hay filtros. Amén. Y hay gente que se queda. Fue el caso de toda una generación. Solamente 2 pasaron de esa generación, que fue Josué y fue Caleb. Y cuando hubo terminado toda esa generación, muere Moisés también con esa generación. Y Dios levanta ¿a quién? A Josué. Y comienza una nueva transición, pero esta transición es una transición de conquista. Y este pueblo pasa a ser un pueblo en vergüenza, en desierto, esclavizado, a ser un pueblo que es un conquistador y es un ganador. Liderados por Josué. Y entonces Dios trata con todo este pueblo y trata con Josué. De la noche a la mañana llega el tiempo de Dios para ellos. Llega el kairos de Dios para esta comunidad y se convierten en tremendos conquistadores en las manos de Dios. Tenían que conquistar todo un país que Dios ya les había prometido. Y tenían que empezar por la ciudad de Jericó. Y tenían que entrar a cada ciudad, despojarla, poseerla. Y así empezó todo este proceso. Y este pueblo había sido preparado por Dios. ¿Para qué? Para la victoria. Y así he titulado esta reflexión hoy, esta enseñanza. La he titulado Preparados para ganar. Dios había preparado al pueblo de Israel para ganar. Y ese era el momento, era el tiempo de Dios. Así que tiene que tratar con Josué. Josué está llorando la muerte ¿de quién? De Moisés. Su líder, él era como su padre, caminaron juntos durante esos 40 años. Fue un joven que se formó al lado de Moisés y era un guerrero militar, un estratega, un general de muchas batallas. Y Dios le había concedido muchos triunfos. Y caminaba con Moisés. Pero muere Moisés y Dios escoge a Josué. Y en medio de su luto, llorando, le dice: Josué, levántate, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás esta tierra. Tú eres el conquistador, tú eres el líder de este pueblo, tú vas a ir adelante y tú vas a llevar a este pueblo a las conquistas más maravillosas que tuvo el pueblo de Israel. Fue la edad de oro del pueblo de Israel. Ahí fue cuando vino un gobierno teocrático, vino un gobierno donde Dios era el que gobernaba a la nación de Israel. Entonces preparó, alentó a Josué, le hizo el llamado y entonces prepara al pueblo y le dice: santifíquese, y entonces el pueblo se santifica. Hacen todo un ritual y se preparan porque Dios les dijo a Josué: dile al pueblo que se santifiquen, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Y entonces Josué se levanta, instruye al pueblo, le dice lo que hay que hacer, y el pueblo ¿qué hace? Obedece. Una nueva generación. Un nuevo pueblo que había mudado y que estaba listo para la conquista. Y obedecen a su general. Y se santifican.
Y después Dios los respalda y dice que pasaron el Jordán de una manera sobrenatural, milagrosa. El Jordán se abrió en dos justo en el momento en que estaba más crecido, porque el Jordán tiene épocas donde es seco. Pero justo cuando estaba más crecido, las aguas se abrieron como se abrieron 40 años atrás en el Mar Rojo. Y pasan por allí. Y este pueblo estaba listo, estaba preparado, realmente, espiritualmente, estaba preparado para la conquista. Porque sabían que Dios verdaderamente estaba con ellos. Quiero decirle, hermanos, yo sé que Dios está con nosotros. Y ya Dios nos ha demostrado que estamos espiritualmente preparados para la conquista. Y emocionalmente ese pueblo estaba preparado para la conquista. Estaba preparado. Porque es que ya habían visto cómo Dios los había levantado, cómo los había respaldado. Ya habían escuchado inclusive un informe de 2 espías que Josué había mandado a Jericó y que estuvieron en la casa de Rahab, la ramera. Y la ramera les dijo, todo el país de Canaán, toda la nación está temblando por causa de ustedes, los hijos de Dios. Yo me uno a ustedes, pero no permitan que le hagan nada a mi familia. He hecho el negocio. Y ahí Rahab entró en el pueblo de Dios. Entonces este pueblo sabía psicológicamente que su enemigo estaba temblando. Y yo sé que nuestro enemigo no es carne ni sangre. No es el brujo, no es el chamán, no son los hermanos carnales de la iglesia. Nuestra lucha es contra principados, potestades. Está temblando porque hay un pueblo que está preparado. Hay un pueblo que está preparado para la conquista. Amén. Y entonces este pueblo realmente está estimulado y está listo para conquistar lo que Dios ya les había prometido y que ya les había entregado tiempo atrás. Solo que era el tiempo de Dios. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo de Dios. Que el Kairos de Dios está vivo en nuestras vidas como comunidad. Y Dios nos ha preparado para ganar. Yo estoy convencido que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido preparados por Dios para la victoria. ¿Cuántos lo creen? Entonces quiero que miremos algunos elementos de nuestra preparación que aseguran nuestra victoria. Es una victoria garantizada si lo entendemos, si lo vivimos y si obedecemos. ¿Cuántos están dispuestos para eso? Elementos que nos van a ayudar en nuestra preparación, que aseguran nuestra victoria. Dígale a su hermano, la victoria está garantizada. ¿Cuántos tienen algún Jericó por conquistar? Dígame. Jericó representa muchas cosas. Tal vez es un hogar destruido. Tal vez es una enfermedad. Tal vez es un proyecto ministerial. Tal vez es un problema legal. Sea cual sea el Jericó, Dios nos garantiza la victoria sobre ese Jericó. Entonces miremos cuáles son esos elementos. El primer elemento que debemos tener en nuestras vidas que garantizan la victoria es nuestro respaldo. Nuestro respaldo para los que toman apuntes. Y quiero que vayamos a Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Y dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él,
el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Uy, yo me imagino esta escena. Veo a todo un general de muchas batallas, estimulado, que le ha creído a Dios, que ha llegado el tiempo. Y él se levanta, ¿cierto? Yo me imagino que tal vez salió a dar un paseo entusiasmado en medio del campamento. Dios lo había llamado, Dios lo había comisionado, le había dado fuerza, le había dicho: levántate, esfuérzate, sé valientes, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Un hombre que ya el pueblo lo reconocía y también estimulado por las victorias que Dios le había dado, las pasadas y ahora la última victoria que le había dado era que sobrenaturalmente había pasado por el mar, perdón, por el río Jordán en seco. ¿Cómo estaba el corazón de Josué? Confiado, seguro. Y yo me imagino que salió así erguido, como todo un general, mirando a su pueblo, ¿cierto? Tal vez diciendo: Dios está conmigo, mire lo que hicimos, mire aquello. Pero antes de salir a la conquista, tiene un encuentro y dice que con el príncipe del ejército de Jehová. Y él se le fue encima y le dijo: ¿quién es usted? ¿Usted es de los nuestros o es del enemigo? Y él dijo: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Estamos hablando del mismísimo ángel de Jehová que se aparecía en el Antiguo Testamento de vez en cuando, y lo que los teólogos han llamado una teofanía, el Cristo preencarnado. El ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, es el mismísimo Cristo preencarnado apareciéndosele a Josué. Por supuesto que cuando él entendió eso, ¿qué hizo Josué? Se postró y adoró a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y aquí quiero hacer esta aplicación. Dios ciertamente ya nos ha dado muestras de que Dios está con nosotros. Dije que Dios ya nos ha dado muestras que Dios está con nosotros. Que se ha manifestado de diferentes maneras y hemos sido testigos, y por eso últimamente hemos dejado que algunos testimonios se den, aunque hay más. Y eso son muestras de que Dios está con nosotros. Podemos hacer algo, pero eso nos costaría apagar el avivamiento. Eso nos costaría detener lo que Dios está haciendo. Y es de pronto asumir una actitud arrogante y decir: es que yo oré y se sanó, aleluya. Y salir de pronto sacando pecho: Dios está conmigo, Dios hizo. ¿Sabe qué, hermanos? Que no nos pase lo del burro que se come las flores. Porque el que hace todo esto, el que motiva y estimula un cambio, una transición, no es un pastor, no es un hermano de la iglesia. Es el mismísimo Espíritu Santo que viene trabajando en nosotros, y a Él sea toda la gloria, toda la alabanza. Hay algo que puede detener que Dios obre. Es que yo estaba ahí y yo oré y puse mi mano y se cayó.
De verdad, a veces que no nos pase lo del burro. ¿Se acuerda lo del burrito que entró a Jerusalén y que después fue a hablar con otros? No, ¿cómo le parece que yo llegué a Jerusalén? Me tiraban ramas, me tiraban ramos, me tiraban y me gritaban y me alababan. Y él no sabía que lo estaban adorando y alabando. No era él, sino que estaban adorando y alabando a Jesús que venía sobre él, ¿cierto? Y así le pasa a muchos hermanos. Eso le roba la gloria a Dios. Y eso puede detener un avivamiento. Nosotros solo somos canales de su gloria. No es algo que nosotros hagamos, es lo que Dios hace a través de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos entienden eso? Así que debemos entender, para asegurar la victoria, que Dios esté con nosotros. Y de algo estoy seguro, Dios está con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios está a cargo. Amén. Segundo, para garantizar nuestra victoria, debemos entender que Dios es nuestro respaldo. Segundo, debemos entender nuestra posición. Capítulo 6, sigamos leyendo de corrido. Dice que ahora Jericó, versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada. Y aclara y coloca el detalle, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Se había dado la orden en Jericó de que cerraran todas las puertas. Aquellas ciudades eran ciudades amuralladas, porque era la manera en que ellos se protegían de sus enemigos. Y en las murallas habían puertas principales, secundarias, y todas esas puertas, la orden del rey fue que cerraran todo. ¿Por causa de quién? De los hijos de Dios. El enemigo sabía que Dios estaba con ellos y el enemigo sabía que estaban en transición. El enemigo sabía que venían cosas mayores. El enemigo sabía que el pueblo de Dios venía a reclamar lo que le pertenecía y lo que ya Dios les había entregado. El enemigo sabía y estaba atemorizado porque se había escuchado en toda la región que Dios estaba con el pueblo de Dios, con Moisés y con Josué ahora. Así que se atrincheraron y se encerraron y vigilaban todos los días a este pueblo que no fuera a venir su enemigo. Y Dios estaba con ellos. Y eso dice que este pueblo tenía una posición especial ante su enemigo. Eso dice que este pueblo de Israel ellos sabían de primera mano que ellos estaban atrincherados y que estaban atemorizados, porque ese fue el informe que trajeron los espías de Jericó. Porque Rahab había mostrado cómo estaba todo el pueblo de Canaán en aquel entonces. Así que este pueblo sabía cuál era su posición. Y aquí quiero hacer la aplicación. Usted sabía que nuestro enemigo, ¿quién es nuestro enemigo? Bueno, nosotros tenemos varios enemigos, ¿cierto? Uno es nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que pelear contra nosotros. Tenemos que pelear también otro enemigo. Ese es el sistema mundanal en que vivimos. Es un sistema diabólico. Es un sistema perverso. Los gobiernos, las leyes, los sistemas de justicia son perversos. No es si no veamos cómo hoy legislan cosas que uno dice, esto está traído de los cabellos y va en contra de toda la moral. ¿Cierto? Entonces son sistemas que están corrompidos. Ese es otro enemigo en el que nosotros estamos metidos. Pero otro enemigo adicional es el enemigo espiritual. Y de eso les hablé hace 8 días. ¿Cierto? Entonces encontramos que hay un enemigo que sabe cuál es nuestra posición.
Nuestro enemigo sabe cuál es la posición que Dios nos ha dado. Y por eso es que toma medidas. Y por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado, hermanos, que yo hace 8 días abrí mi corazón y conté cada cosa para poner en evidencia cuál es la oposición y cuál es el antagonismo que nosotros estamos teniendo. Y cómo es que están peleando contra nosotros para destruirnos, para enfermarnos, para dañarnos, para cortarnos el vuelo que tenemos. Cómo el enemigo ha querido meterse con su hogar, con su familia, destruirlo a usted como familia, destruirlo a usted como ministro del Señor. Es evidente. ¿Sabe por qué? Porque nuestro enemigo conoce cuál es nuestra posición. Pero aquí va la aplicación más tremenda. Lo terrible y lo trágico es que muchos creyentes no saben cuál es su posición en Dios. Se les olvida, ignoran voluntariamente o no quieren creer que somos reyes y sacerdotes, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos hijos de Dios. Somos casa, somos templo del Espíritu Santo. Eso es suficiente. Y podríamos hablar de los yo soy del cristiano. Pero la posición que Dios nos ha dado es impresionante. Pero lo terrible es que muchos creyentes todavía no han tomado su posición. Y el diablo sí sabe cuál es nuestra posición. ¿Y sabe a quién le tiene miedo el diablo? A alguien que sabe cuál es su posición. Y no solo sabe, es que no se trata de saber. Es que camine como tal. Que camine como un guerrero de Dios, como un general de Dios, como un hijo de Dios, como un rey, como un sacerdote, como un guerrero, como un vencedor, como un victorioso, como alguien que es más que vencedor. A esas personas, Satanás le tiene miedo. ¿Sabe cuál es nuestra posición? Efesios lo habla. Dice que a Jesucristo Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que Él ha sido puesto sobre toda potestad, sobre todo imperio. Él es la máxima autoridad espiritual en el universo. Y si existe algo más, en todo lado. Porque Él es el creador de los cielos, de la tierra, del universo y de todo lo que existe. Así que la máxima autoridad, ¿quién es? Jesucristo. Y dice Efesios que por su infinita misericordia, y Pablo oraba para que la gente entendiera eso y les diera espíritu de sabiduría y entendimiento a las riquezas que nos trajo Dios, y oraba para que el pueblo entendiera eso, para que entendiéramos cuál es la posición que tenemos. Y dice que esa autoridad a Dios le plació, a Jesucristo le plació entregársela ¿a quién? A la iglesia. Para ponerla por cabeza y no por cola. Para que debajo de los pies de la iglesia esté también todo dominio, todo principado. Nosotros tenemos autoridad sobre potestades, principados. El problema es que la iglesia no lo ha entendido. Y el enemigo sí. Yo a veces ilustro, yo no sé si lo dije hace 8 días en el culto. De pronto lo dije por ahí en las reuniones de oración. Pero yo a veces veo a Satanás como una serpiente. Bueno, inclusive la Biblia utiliza la figura de la serpiente antigua. Entonces yo me imagino a Satanás como una serpiente, como esas serpientes que hay en los llanos orientales, que les llaman guío, que son grandes, que son constrictor, y que botan un vapor, un vaho. Y yo a veces imagino o veo a la iglesia como así. Como una serpiente que ha tirado un vaho sobre la iglesia y dice que las presas que son expuestas a ese vapor se ponen sonzas, se quedan como paralizadas, tontas, y ahí está la serpiente lista para atraparla y estrangularla y asfixiarla y comérsela. Yo creo que nosotros estábamos con un vaho.
Pero Dios, por su infinita misericordia, nos quitó ese velo. ¿Sabe, iglesia? Ayer el Señor me hacía entender algo. Nosotros fuimos una iglesia a punto de extinguirnos, a punto de morir, a punto de desaparecer del mapa. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios está hablando. Dios está haciendo una transición con nosotros. Y tal vez el que más engorilado estaba era el pastor. Yo asumo la responsabilidad. Pero así veo la iglesia a veces. Como embolatada, como ahí, aquí, soy cristiano. La estamos pasando, bueno, la estamos pasando. Sí, como empendejados, como atontados, como aturdidos, sin entender a qué Dios nos puso acá en la tierra. Tenemos posición. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican a Dios? Tercero, para garantizar la victoria, debemos conocer nuestras pertenencias. Diga, debo conocer mis pertenencias. Josué capítulo 6, versículo 2. Dice el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Dejémoslo ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Yo les he entregado. Le entregó a Josué y al pueblo. ¿En dónde? En su mano. Y dice... el verbo allí está en pasado, entregado. Dios no les está diciendo, les entregaré. Yo les he entregado al rey y a todo este país y a Jericó y a todas las demás ciudades, se las he puesto en sus manos. Necesariamente eso me hace pensar en la obra de Jesucristo en nosotros como creyentes. Porque a nosotros Dios también nos ha entregado en nuestra mano todo lo que nosotros necesitamos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y si quiere lea esta tarde desde el versículo 3 hasta el versículo 14 para que se dé cuenta. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir algún día. ¿Cierto que no dice así? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que ya Dios nos entregó. Yo siempre he visto ese versículo y me imagino una escena, un supermercado espiritual. ¿Cuántos han ido a las grandes superficies, a esos grandes supermercados como Macro, Éxito? Ellos ya tienen todo un diseño donde va lo del aseo, donde va, y eso es gigantesco. Y uno sabe por dónde moverse en semejantes plataformas, ¿cierto? Y yo me imagino un hiper, mega, macro, super mercado que Dios ya nos entregó en Cristo Jesús. Y allí está todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. ¿Necesitas sanidad? Allí está. ¿Necesitas respaldo para que Dios traiga a tu familia a los pies de Cristo? Allí está. ¿Necesitas liberación? Allí está. ¿Necesitas provisión? Allí está. ¿Qué necesitas? Allí está. Porque ya Dios nos bendijo. Y dice Romanos capítulo 8, ayúdenme a buscar ese texto. Romanos capítulo 8, versículo 31, 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su hijo, a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuántos alaban a Dios? Allí estaba un pueblo al que se les había entregado a sus enemigos en las manos. Si guardan mis mandamientos, dijo Jesús, pidan lo que quieran. Y cuarto, debemos entender acerca de nuestro propósito aquí en la tierra. Josué capítulo 6, y leemos los próximos 3 versículos, 3, 4 y 5 del pasaje que estamos estudiando. Dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esa es la estrategia. Y aquí Dios le está mostrando a Josué y al pueblo que él tenía un método, que él tenía una estrategia a seguir, y se la entrega. Y ellos reciben. ¿Y cuál era la estrategia? ¿Cómo iban a ganar? ¿Cómo iban a pelear esa batalla? De la manera más absurda a la mente humana, a la lógica. Dios dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús no dijo, no te he dicho que si entiendes, que si razonas, verás la gloria de Dios. No, Dios te ha dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Así que esto es un asunto ¿de qué? De fe. Altamente es un asunto de fe. Amén por la razón. Amén porque tenemos que ser personas que debemos añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Eso es verdad. Pero nuestra fe no está basada en la razón y en el conocimiento, meramente. Jesús le dijo a Tomás, porque viste, creíste. Pero gracias a Dios que a la final creyó. Mire, aquí hay personas, y digo esto, hermanos, que van a tener que ver para creer. Y que Dios nos va a respaldar, y van a tener que ver para creer. No. Dije que hay gente que va a tener que ver para creer que Dios está con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo importante es que lleguen a creer. Así les toque ver. Bienaventurados los que creen sin ver. Y aquí estamos viendo a todo un pueblo que creyó. No que razonó, que creyó, porque la estrategia era tan ilógica, la razón humana. Josué era un hombre de guerra. Josué era un hombre militar, un estratega. Tuvo varios enfrentamientos. Cuando estuvo con Moisés, tuvieron que enfrentar. Y Dios les dio varias batallas. Entonces, cualquier general, cualquier persona dice, bueno, si yo me voy a enfrentar al enemigo, vaya, dígale usted eso al Ejército Nacional. Vaya y destruya a los grupos que están al margen de la ley. Vaya, destrúyalos con pitos y con trompetas. Tóquele la trompeta. Y cuando termine, griten. ¡Ah! Y así los matan. Así de ridículo era la estrategia de Dios. Cualquiera dirá, no, en estos tiempos que la tecnología en la guerra evoluciona, no, necesitamos los mejores helicópteros, las mejores armas de guerra, porque vamos a ir a acabar hasta con el nido de la perra, ¿sí o no? Como dicen.
Pero la estrategia de Dios no era convencional. Porque Dios quiere demostrarnos a nosotros que toda la gloria y toda la honra la merece Él. Y que Él es el Dios que puede hacer todas las cosas. Lo único que espera de nosotros es que le creamos, que confiemos. Entonces Josué pudo haber dicho, no, yo necesito arcos, yo necesito carros, yo necesito caballos, yo necesito armaduras, porque vamos con toda. No, dice la palabra de Dios que ellos sencillamente creyeron y obedecieron, porque los métodos de Dios no es para cuestionarlos, no es para razonarlos, los métodos de Dios son para obedecerlos. Y cuando hablamos de los métodos que tenemos nosotros ahora, también no son muy como atractivos para aquellos que razonan todo. Si hay alguien que tiene problemas con comportamientos raros, mejor llévelo al médico, ¿cierto? Pero ¿acaso Dios no puede sanar cualquier enfermedad, así sea psiquiátrica? Así sea una patología de un loco esquizofrénico, ¿acaso Dios no lo puede? ¿O será que hay que tratarlo con un psiquiatra? Eso sí, que sea cristiano. Dios tiene el poder de sanar a los locos, a los endemoniados, al enfermo terminal. Dios tiene el poder de traer conversiones, a traer personas a sus pies, que es el mayor milagro. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Dios tiene el poder para hacerlo. Así que las estrategias de Dios no son muy... Y los métodos de Dios siguen vigentes hoy. Han sido los mismos de siempre. ¿Cuántos quieren ser prosperados materialmente? ¿Yo dónde estoy metido? ¿Cuántos quieren ser prosperados económicamente? Diezmen. Ese es el método de Dios. Esa es una de las maneras. ¿Quieres ser bendecido? Sé generoso con Dios, con su obra, con tus padres, con el necesitado. Sé generoso, porque más bienaventurado es dar que recibir. Las mismas estrategias de todo el tiempo. Nuestras estrategias son la justicia, son la verdad, el buen comportamiento. Nuestras armas de protección son la santidad, son la pureza. Eso no está muy bien como a la razón, ¿cierto? Y le voy a decir, una de las armas más importantes y que nunca debe faltar es la oración, es la devoción. Jesús dedicó mucho tiempo a enseñar de orar sin desmayar, porque era importante. Y además no solamente lo enseñó, sino que lo modeló. Él era un hombre que oraba por la mañana, por la noche. Era un hombre que mantenía en comunión con Dios. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y quiero de una vez, se las canto. Se las voy a cantar. Es cierto que cerramos un ciclo de oración, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de orar. Siempre hemos orado por la mañana, pero ahorita se abrió un nuevo tiempo en la noche. Y eso no va a parar. Aquí va a haber personas y vamos a ver personas clamando y orando. Y yo los espero. Porque sé que eso es algo que Dios colocó en mi corazón. No vas a parar porque se detiene el avivamiento. Y sabe, no solamente en mí, la gente, y yo sé que esto es respuesta al espíritu de los que están aquí clamando. Pastor, no pare eso, ¿sí o no? Levánteme la mano los que han sentido lo mismo, que esto no puede parar, que esto no puede parar. Eso es lo que Dios ha colocado. No va a parar. Amén. Porque esa es una estrategia que va en contra de la razón, de pronto sí, pero no es con fuerza, ni con poder, es con su Santo Espíritu. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y ya está demostrado. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros?
¿Será que nuestro propósito es nacer, crecer, reproducirnos y morir? Bueno, ese es el ciclo de la vida en los seres vivos, pero en los hijos de Dios no es así. Efectivamente cumplimos con todo ese ciclo porque somos seres vivos. Pero además de eso, nosotros tenemos una encomienda divina, una tarea divina, un propósito divino, y es ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos un propósito en esta tierra. Somos agentes de cambio para nuestra sociedad, para nuestras familias, para nuestros amigos, para todo el que nos rodea. O sea, Dios no nos hizo creyentes simplemente para pasarla bueno, sino para ser instrumentos de Dios, donde quiera que Dios nos ponga. Y para eso nos dio esas estrategias y esas herramientas. ¿Cuántos se alegran por eso? Así que cuando nosotros entendemos quién es nuestro respaldo, cuando entendemos nuestra posición, nuestras pertenencias y nuestro propósito, entonces viene la victoria garantizada. Mire lo que hizo este pueblo. Volvamos al capítulo 6 y ya con esto cerramos. Capítulo 6, versículo 10. Dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros gritaréis, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Y el versículo 17, ¿sí? No, 15, dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. ¿Qué quiere decir? Que este pueblo, ¿qué hizo? Obedeció. No se puso a cuestionar a su general. No se puso a pelear con su líder. No se puso en oposición. Si hay algo que detiene un movimiento espiritual también, es la desunión. Es no estar unidos con Dios y con su líder. Y yo sé que ha habido resistencia en algunos. Mi tarea no es pelear con ustedes, es seguirles motivando. Y Dios sabe, y los que han estado conmigo saben que hemos orado con lágrimas para que entendamos a qué nos ha llamado Dios aquí. Y si usted es uno de los nuestros, debe meterse, que hay bendición. Debe obedecer al movimiento de Dios. Las comunidades tienen olas de Dios. Rick Warren habla de las olas de Dios. Hay que subirse y hay que surfear en las olas de Dios. Y en estos momentos, como dice la canción, Jesús está pasando por aquí. Hay que subirse a esa ola, a ese mover del Espíritu y obedecer. Entonces viene la victoria garantizada. Y terminamos en el versículo 20, ¿qué es lo que sucede? Dice el versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor? Porque hay una victoria asegurada. Hay una victoria asegurada. Por supuesto que hay requisitos, pero hay una victoria asegurada. Amén. Y es mi deseo, y es mi oración, mi clamor, que todos caminemos hacia allá, que no nos quedemos ninguno. Tenemos que caminar en obediencia. Señor, te doy gracias por este tiempo tan hermoso. Te damos gracias por lo que estás haciendo. Ayúdanos a asumir esa actitud correcta de vencedores, de guerreros, de victoriosos.
que saben que el que está detrás de nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que adoramos, al que servimos. Tomar esa posesión, esa posición, ese propósito que tú nos has dado y ganar y ser victorioso. Porque tú nos has llamado para vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Muchas gracias, Señor, por tu presencia.